Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1, en lo que respecta al núcleo temático número 2. Soy su facilitador y me llamo Osvaldo Carvajal y reitero, les doy la más cordial de las bienvenidas. Voy a hacer una acotación. Esta es la segunda vez que grabo el video. Di la clase correspondiente en el horario establecido y por X motivo Zoom no la grabé. De hecho, tuve una interacción con un estudiante, Luis, al final de la misma, bien relevante, y lamentándolo mucho, no se grabó. Luis, mis disculpas, pero nuevamente procedo a grabar el video para que le quede el registro de la clase a los demás compañeros. El contenido del video entonces habla de lo que es el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, hablaremos sobre la unidad temática 2 de los test psicológicos y sobre nuestra actividad sumativa número 2. Estamos en lo que respecta a la semana 5, nuestra actividad síncrona número 2, y que vamos a evaluar a través de, como evidencia, una sumativa número 2 que va a versar como evidencia de aprendizaje sobre ejercicios prácticos. Utilizaremos el instrumento de evaluación, la rúbrica, y una ponderación de 25%, con lo cual completamos el 50% de la nota de nuestro periodo. En la semana 7 hablaremos sobre la actividad síncrona número 3 y ahí hablaremos tanto del núcleo temático 3 como de la sumativa número 3. Dicho esto, hablaremos sobre la bibliografía recomendada. Tienen libros acá. Quiero hacer una acotación acá. He estado corrigiendo los trabajos de la sumativa número 1 y a pesar de que se hace la acotación, me parece hasta un punto de ética o de falta de ética, he conseguido trabajos en que están utilizando la inteligencia artificial tratando de, no sé si engañarme, ¿ok? Pero que he hecho la acotación desde el video 1 y está indicado en las indicaciones de la actividad, no utilizar inteligencia artificial. Lo están utilizando, lo detecto muy fácilmente. Igualmente están utilizando con el PEDI de Wikipedia, a pesar de que digo de que no se utilice, y lo voy a reiterar más adelante en este presente video. Porque ya lo he explicado anteriormente, no son fuentes confiables. De hecho, el día de ayer, ante una pregunta que le hice, Géminis me dio una respuesta errada. ¿Okay? Si yo no sé realmente lo que estoy manejando, lo doy por sentado, lo doy por bueno y estoy transmitiendo información errada. Cuidado con ello. Me puede dar una idea, pero si yo no sé de lo que estamos hablando y lo doy como verdad universal, estamos cometiendo un grave error. Ya le hemos detectado en los últimos 2 o 3 meses 4 o 5 casos de errores de inteligencia artificial plenamente identificados. ¿Ok? Entonces, por favor, dedíquense a buscar fuentes de la psicometría o de la psicología para los trabajos, particularmente para esta materia. Esta materia es básica y fundamental para el desarrollo de ustedes como psicólogos. El tema que nos involucra hoy es un tema muy importante para ustedes en su carrera profesional. Y pongo el ejemplo, creo que lo dije en el video pasado, pero insisto. Si usted tiene un paciente con depresión mayor y a punto de suicidar, yo quiero ver cómo va a hacer usted para abrir su computadora, abrir su teléfono, hacer la búsqueda y preguntarle a una inteligencia artificial qué hago mientras el paciente se tiró por el barranco porque usted no se formó adecuadamente, porque usted no tuvo la ética suficiente de prepararse adecuadamente para trabajar con pacientes en los cuales estamos hablando de temas muy serios de salud mental. Se los dejo allí. Es un tema de ética. Como tal, por favor, aplíquenla en la realización de los trabajos de esta materia y de los que les vienen. En la unidad temática 2 trata sobre los test psicológicos y tiene como competencia específica estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través del empleo de los fundamentos de la psicometría. Entonces, parte de la psicometría que vamos a estudiar los test psicológicos.
Esta unidad temática, tal como lo describe la universidad, tiene como tema de estudio buscar la definición de lo que son los test psicológicos, su estructura, su clasificación, cómo se administra e interpreta y las puntuaciones lineales y estandarizadas que originan los mismos. Ahora, ¿qué son los test psicológicos? Según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa, numérica. Fíjense que habla instrumento numérico de evaluación de atributos psicológicos de un individuo. Quiere decir que a través de un mecanismo evaluamos en forma numérica un constructo psicológico de una persona. Según Graham y Lilly, es una muestra estandarizada de conductas de la que pueden inferirse o predecirse otras conductas importantes. Añade el elemento entonces que las conductas están estandarizadas de alguna forma, ya fueron medidas, están de alguna forma determinadas y yo lo que voy es a compararme para inferir la conducta de mi paciente. La APA la define como un procedimiento evaluativo, fíjense, por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada, empleando un proceso estandarizado. Entonces, la APA me habla de que hay una muestra de ese comportamiento que es conocido, que está especificado y que yo lo voy a evaluar y a través de eso voy a puntear a través de ese proceso estandarizado. Entonces, tenemos elementos que nos hablan entonces de que los test psicológicos son una herramienta que me permiten cuantificar una conducta observable en un individuo y compararla con otros para poder concluir con respecto a el caso que esté estudiando en un momento determinado. Los test psicológicos se dividen básicamente en dos tipos y esto es muy importante que lo entiendan porque lo vamos a utilizar en la sumativa que explicaré más adelante. Los test psicológicos se dividen en psicométricos y en proyectivos. Los test psicométricos están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida. Se ajustan a normas cuantitativas, por lo tanto, esa medida es un número. Miden características específicas. Se basan en teoría factorial, por lo tanto, utilizan la estadística como elemento importante en el análisis. Puede haber respuestas correctas o incorrectas al respecto. La conducta debe ser precisa y objetiva. Se aplican sobre todo en adolescentes y adultos. Entonces, las pruebas psicométricas, bien importante que le quede, tienen elementos cuantitativos, son estructuradas, sirven para ubicar a una persona dentro de un contexto dado y tienen respuestas correctas o incorrectas, precisas y objetivas. Miden la forma de la conducta estudiada. En las proyectivas se ajustan a normas cualitativas. Se refieren a la personalidad total, no son tan estructuradas como las psicométricas. Generan variedad de respuestas subjetivas. Utilizan métodos globalistas porque buscan conocer al individuo por completo. El sujeto organiza sus respuestas y como las respuestas son libres y subjetivas, son muy variadas. No hay respuestas correctas e incorrectas. Eso genera ambigüedad, interpretaciones diferentes según la persona que lo analice. Ustedes lo analizarán, yo lo analizo y probablemente obtengamos conclusiones diferentes. Más sin embargo, son métodos que son muy populares para la aplicación, sobre todo en infantes. Entonces, primer elemento muy importante, que tenemos dos tipos de test psicológicos y que tenemos que entender que existen los psicométricos y los proyectivos. Luego tenemos los elementos de ese test psicométrico, ¿no? En forma general, esto es el elemento más importante de este periodo, es un elemento que necesito que aprendamos a manejar adecuadamente. Eh, Vamos a conocerlos y hago la acotación de una vez. Nosotros no vamos en este periodo a construir test psicométricos, vamos a entender los test psicométricos dados, no a construir, a hacer nuevos test psicométricos.
De igual forma, en este periodo no vamos a hacer aplicación a paciente. Esos dos casos los dejamos para psicometría 2. En psicometría 1 nos vamos a concentrar a aprender a manejar los test psicométricos. Y dentro de esto, lo primero que vamos a decir es que un buen test psicométrico consta siempre de un manual de prueba. Este manual de prueba a veces son dos documentos, el manual técnico y el manual de aplicación y corrección, a veces uno solo. Todo depende del autor cómo lo desarrolla. Aquí es importante hacer acotación. Estos test, algunos o muchos de ellos, son pagos. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, hay un estudio, hay un profesional que lo elabora y que decide vender su conocimiento. Y simplemente, si usted quiere acceder al test psicológico, tiene que pagar para que le llegue el mismo y pueda entender cómo está conformado, que le llegue el manual de prueba completo, le entreguen todo el material requerido para poder hacer su aplicabilidad. Nosotros obviamente estudiaremos test psicológicos libres, que ya son plenamente conocidos, para no hacer pago de ninguna naturaleza. Pero si en su vida profesional usted lo decide hacer, lo puede hacer, pero antes de hacerlo, entienda cuáles son los elementos que debe analizar para que no pierda su dinero o su inversión. Este documento, el manual de prueba, usualmente tiene lo que se conoce como la ficha técnica y posee la descripción del constructo estudiado, su fundamentación teórica, su fundamentación metodológica, cómo se aplica el método, y la estadística de estandarización de la prueba que me indica los grados de validez y confiabilidad. Si esa prueba es realmente aplicable, reproducible, eso es lo que nos indica la validez y la confiabilidad. Si mide lo que realmente queremos medir. Cuenta con una sección de descripción de la prueba, su prueba si tiene, y componentes si los. No todas las pruebas tienen sus pruebas o componentes adicionales, así como las instrucciones específicas de cómo debe ser aplicada, cómo se corrige y cómo se perfila. La perfilación es cómo interpretamos el resultado de esa prueba. Y obviamente existe algo que me indica cómo es esa medida, cómo es ese resultado, cómo catalogo ese resultado, y eso se conoce como baremo. Baremo no es más que la tabla que me indica, dado un cierto resultado, cómo interpreto ese resultado. Tenemos entonces la ficha técnica en la cual se describe el nombre de la prueba, el autor de la misma, cuál es el objetivo, qué constructo está midiendo en un momento determinado esa prueba. Vamos a hablar también de la adaptación y ahí me voy a detener un momentico. En la adaptación, nosotros usualmente tenemos cuando un trabajo es confirmado o es validado bajo otro contexto, otra circunstancia, de que el mismo es válido utilizarlo. Por ejemplo, supongamos que en una población, en la ciudad de París, en un suburbio de París, existe una escuela y esa escuela es de alumnos de quinto año, equivalente aquí en Venezuela. Y nosotros queremos estudiar, o hubo Pedro Pérez, un psicólogo cualquiera, estudió y encontró desarrolló un estudio que tenía que ver con respecto a la depresión que tienen los estudiantes de quinto año ante los exámenes finales en ese suburbio de París. Y nosotros vemos ese test y me parece interesante y lo voy a aplicar aquí a la población de El Tigre, ¿okay? En una escuela de bachillerato, y me llevo ese test de Francia y lo traigo para acá y lo aplico. No necesariamente el test se aplica uno a uno a la relación. Hay un contexto que ese test tomó, o hay una teoría detrás de ese test, hay un contexto cultural dentro de ese test que no necesariamente se aplica directamente al Tigre, a ese colegio. Si yo aplico el test y hago un proceso de validación, que es uno de los temas que vamos a ver posteriormente, el próximo sumativo, y compruebo de que el mismo es válido,
entonces yo sí podré decir que lo puedo aplicar en la población del tigre. Si es así, yo puedo publicar ese mismo test que elaboró Pedro Pérez y decir el test con adaptación de Oscar Carvajal. Y explico en qué contexto lo apliqué. Porque ese test que se desarrolló para un suburbio en París no es necesariamente, hasta que no se pruebe lo contrario, válido para toda la ciudad de París o para toda Francia. Entonces hay que tener cuidado con ello. La adaptación entonces me permite validar si un test cualquiera lo puedo utilizar en otro contexto predeterminado. La población. La población me indica si son, por ejemplo, infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores. Me está hablando del universo de estudio. También puede ser por género, puede ser hombres, mujeres, niños, niñas, cualquiera sea la división que se haga en un momento de ese universo a estudiar o aplicar ese test. El baremo no es más que la tabla de aplicación en la cual nosotros el resultado del test psicométrico que estamos estudiando, entramos a esa tabla y nos permite calificar el resultado que estamos obteniendo. La forma de aplicación, cómo se aplica esa prueba en un momento determinado, el tiempo de aplicación o de duración de la prueba, promedio, y el material si se utilizan materiales adicionales en ese test psicométrico. Tenemos que un componente importante es el protocolo de aplicación o cuadernillo de prueba, como se le conoce también, en el cual básicamente se muestran las instrucciones de aplicación y usualmente se colocan dos o tres ejemplos de cómo se responde para que el sujeto entienda cómo se responde adecuadamente la prueba y tenga mayor éxito en la resolución del test que se le va a aplicar. Eh, Asimismo, ese cuadernillo de prueba tiene los ítems reactivos o preguntas, que es lo mismo, de nuestro test psicológico. Y básicamente eh, conforman eh, los elementos que nos cuestionan, o mejor dicho, que nos permiten inducir una respuesta que luego vamos a medir. ¿Ok? Esos reactivos son las preguntas, repito. Y hay reactivos, mejor dicho, hay test psicométricos que tienen 5 preguntas y hay otros que tienen 500. Todo depende de lo que vayamos a medir o a estudiar en un momento determinado. También existe el protocolo de respuesta o hoja de respuesta en el cual el sujeto estampa la respuesta a los reactivos que se le han realizado. En algunos casos puede ser una corrección automatizada, en otros a través de una plantilla, todo depende del test que tenga. Adicionalmente a ello, se tiene pudiera tener el test psicológico un material adicional en el cual se puede suministrar tarjetas, imágenes, dados, todo depende del test psicológico que se vaya a estudiar en un momento determinado y se utiliza o no utiliza materiales adicionales. Además de eso, tenemos la prueba de corrección, que puede ser por una plantilla, pero que nos permite capturar la data de las respuestas obtenidas para poder determinar una puntuación final y con ello poder llevarlo a un baremo establecido. El baremo, ya lo dije anteriormente, nos permite entonces medir el resultado que estamos obteniendo. Acá tenemos un ejemplo de una escala de baremos para el test de matrices progresivas de Raven, que mide capacidad intelectual. Pero fíjense cómo lo mide en este caso. Dice baremo de Mérida, Yucatán para adolescentes, aplicación colectiva. Fíjense que está sectorizado a una región específica de, de la ciudad de Mérida o de la península de Mérida en México. El diagnóstico que podemos obtener como resultado es superior, superior al término medio, inferior al término medio y deficiente. ¿Qué significa esa capacidad de inteligencia
superior al término medio. Bueno, que en la forma de medición estamos regidos por unos percentiles. Si, por ejemplo, en la edad cronológica que nos muestra la tabla, yo tengo un estudiante que tiene 51 puntos y tiene 17 años, eso me indica que su capacidad intelectual es superior al término medio. ¿Qué quiere decir? Que supera al 90% de las personas que se le ha aplicado la prueba. Quiere decir que de cada 100 estudiantes, ese estudiante de 17 años es 90 veces o superior a los resultados que se han obtenido con esa prueba. Todo ello entonces nos lleva a aterrizar en lo que es nuestra actividad más importante. Les reitero, este tema es vital para ustedes como profesionales. Es vital para que ustedes aprendan en este momento cómo manejar, cómo interpretar un test psicológico en forma adecuada. Y la intención mía en este periodo es que ustedes, ante cualquier test psicológico que caiga en su mano, tengan los elementos suficientes para estudiarlo con los elementos que acabamos de ver. Y de ese análisis podamos inferir si el test nos sirve o no nos sirve. Entonces, esta actividad va a ser de ejercicio práctico y lo primero que les doy es una dirección electrónica donde tenemos una carpeta con test psicológicos descartables que les recomiendo que la bajen completa y la guarden en su equipo, en su portátil. Allí, si no me falla la memoria, debe haber como 150 pruebas en las cuales eh, hay de toda naturaleza. Hay psicométricos y hay paramétricos. Usted debe de seleccionar en función de lo que se le pide a continuación, aquella que se le adapte más. Ahora, si no se siente cómodo con los test psicológicos que están o se muestran en esa carpeta, puede utilizar cualquier otro, puede acceder a la red y buscar cualquier otro elemento sin ningún tipo de problema. No hay ningún problema en que no se utilicen test psicológicos fuera de los contenidos en esa carpeta. Ahora, del test mostrado o el que usted seleccione, lo primero es que tiene que ser un test psicométrico, cuantitativo, específico, tiene que ser un test psicométrico, no uno proyectivo. Y adicionalmente a eso, el test que seleccione tiene que ser aplicable a un adulto mayor, no a infante, no a adolescente, no a adulto, adulto mayor. Por lo tanto, usted debe buscar el concepto de que es un adulto mayor. ¿A partir de qué edad? Eso lo establece la Organización Mundial de la Salud. En caso de duda, en la selección de test puede consultar en el foro de dudas y en la mensajería privada del aula virtual, que igualmente les ayudo y les a determinar si el test que están utilizando es válido o no para el trabajo. Bien importante, hago la acotación. El test psicométrico que vayan a seleccionar se van a encontrar en la red que hay test psicométricos que son pagos. Son pagos porque los autores lo definieron así, es su trabajo y es una forma de conservar los derechos de autor. Hay otros que son completamente libres, hay test que son muy viejos y que son válidos y que se consigue información libremente. De esos son los test que tenemos que buscar. No, yo no estoy pidiendo que paguen para hacer un trabajo. Adicionalmente a ello, deben asegurarse que el test psicométrico que vayan a estudiar tiene todos los elementos que vimos anteriormente. De nada me sirve que me vengan a un trabajo y me digan, me vienen explicando y de repente me dicen, las preguntas o los reactivos no están disponibles, porque eso no pago. No, eso no es válido. Quiere decir que usted no hizo la tarea completa y no investigó un test que tuviera todos los elementos. E igualmente, ponen la pregunta y después dice, el baremo es confidencial. No, usted no hizo la tarea completa. Usted no encontró un test psicológico o psicométrico que tuviera todos los elementos que pudiéramos utilizar para estudiar adecuadamente. Entonces tiene que ser psicométrico, aplicado a un adulto mayor y que tenga toda la información disponible. La idea no es conseguir una dirección en la red y hacer un copy paste en el trabajo. La idea es determinar un test psicométrico que tenga la característica de un adulto mayor
y inmediatamente buscar en diferentes fuentes y nutrirnos de esas diferentes fuentes para generar el trabajo, no una. Obviamente, si lo utilizan de la carpeta que les doy, no van a utilizar el mismo material que les estoy dando. Eso es simplemente referencial para que empiecen a investigar. Debe investigar sobre el test psicológico seleccionado en fuentes bibliográficas diferentes a las suministradas, confirmo lo que estoy diciendo, para complementar el marco teórico y la aplicabilidad de este. Bien importante. Si el test psicológico, por ejemplo, habla de depresión y el autor Oscar Carvajal dice que la depresión depende de la teoría conductual de Paul, por inventar uno, usted debe tener el deber de investigar más sobre esa teoría de la depresión indicada por Paul para poder entender qué es lo que hizo Oscar Carvajal y entender mejor el test psicológico que usted está estudiando. De eso se trata la investigación. No es un copy-pega. Usted tiene que entrar a profundizar el conocimiento del marco teórico de ese test psicológico. En lo importante, lo reitero, en psicometría 1 no haremos la aplicación de test seleccionado a ningún paciente, no a paciente. Solo se busca que el estudiante se familiarice con un test que contenga todos los elementos estudiados en la unidad. Según lo anterior en su trabajo, no debe mostrar ninguna aplicación al paciente. Entonces, si usted viene y me coloca un test resuelto, está mal. Tiene que ser un test en blanco para poder estudiar el marco teórico del mismo. Basado en el material teórico mostrado por la unidad 2, debe describir del test psicométrico seleccionado lo siguiente: su definición, su estructura, ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado y su fundamentación teórica, la fundación metodológica y estadística de estandarización de la prueba y su grado de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. La validez y confiabilidad es un tema que vamos a ver en el próximo el núcleo temático, pero desde ya les digo, es un valor numérico. No me sirve que la confiabilidad es buena, o es baja, o es media. No, es un número, es 0,78, es 1, es un valor y que va asociado normalmente a un método. Alfa de Cobras de 0,78. El coeficiente de Spearman de 0,70. Ya me indica si es válido o confiable. Por eso digo con datos cuantitativos. Debe mostrar y explicar las instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación. Mostrar el cuadernillo de preguntas o ítem del test. Seleccione test con no menos de 15 preguntas, por favor, hasta 30, pero no me utilicen test o no les recomiendo, lo pueden hacer, de 200 y 300 preguntas. Entonces, no les va a añadir ni les va a sumar puntos. ¿Ok? Más bien lo complica. Debe mostrar y explicar la tabla de baremo. Mostrar y explicar, no simplemente pegar. Y reitero, no es válido poner un test o colocar un test que no tenga un baremo adecuado. En ningún caso se acepta el link del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que me vaya a colocar las preguntas se encuentran en esta dirección electrónica. No es válido. El baremo se encuentra en esta dirección electrónica. No. Toda la información debe estar en el archivo Word. Debe mostrar una reflexión sobre el aprendizaje y me detengo acá. En los trabajos que corregí, observo que hay estudiantes que no entendieron que es una reflexión y hacen una reflexión, hacen unas conclusiones y la terminación verbal es la misma, por lo tanto es una conclusión, no es una reflexión. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales que aprendí. Yo entendí por esto, yo me gustó esto, yo no entendí esto, yo me gustó, no me gustó, lo que entendí, lo que aprendí, lo que conseguí. Yo, el yo por delante, no en forma genérica. ¿De acuerdo? Se diferencian de las conclusiones del trabajo en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macro obtenidos con la investigación realizada. No deben hacerse copias de internet, libros, trabajos de compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de psicología y de la psicometría. Si revisan la rúbrica en mayor cantidad de 6, por favor, no cometan la torpeza o la falta de ética de ponerme 20 libros en inglés. Y cuando yo leo el material, no están traducidos en ninguna forma. Eso es plagio. ¿Ok? Si es que realmente los utilizaron.
Hay trabajos que quieren lucirse poniendo libros en inglés como para decir que utilicé fuentes en español y en inglés y realmente no los están accediendo. Y me doy cuenta por los títulos y me doy cuenta por los libros que están manejando. Entonces, no traten de engañarme con eso que se están engañando ustedes mismos. Si usted utiliza bibliografía en inglés, debe haber traducciones en su trabajo. Debe decir traducción propia, traducción realizada por, en fin, porque de lo contrario, repito, es plagio. Páginas web genéricas como Wikipedia, Ecoripedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para esta materia, para investigación o captura de información. Lo vuelvo a decir, lo dije en el video anterior, lo vuelvo a reiterar y sin embargo hay trabajos que lo hicieron. Lo detecto muy fácil. O sea, sean éticos, insisto. Deben de escribir la fuente según las normas Apple. A continuación también les muestro una serie de links de temas que tienen que ver con nuestro núcleo temático que pueden revisar sobre las pruebas psicológicas, cómo se construyen, que repito, no vamos a construirlas en este periodo. Son links que les estoy dejando de información adicional para que los tengan. En caso de aplicar un test a un paciente infante, podemos utilizar material de área Chilina León. Yo no estoy diciendo que lo vamos a aplicar un test a un paciente. Estoy dándole material adicional para que dispongan de él. Igualmente, para aplicar a un paciente adolescente o adulto, tienen este material allí. Es para su biblioteca. Visualiza el siguiente video acerca de las pruebas psicológicas y su clasificación. Toda la información requerida de este trabajo práctico lo comunican en un documento Word con la estructura de los trabajos de grado y pregrado de la universidad, en el cual debe constar de una portada institucional, una introducción, desarrollo del instrumento seleccionado, interpretación del test psicométrico seleccionado, reflexión de aprendizaje, referencia siguiendo las normas de la UBA, letra R 2, interlineados 1.5, no lo conozco ahí, márgenes 4333. Luego tenemos el criterio de evaluación, que está descrito en la rúbrica y deben revisar la rúbrica, por favor. Los primeros elementos valen 15 puntos cada uno. Sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico experimental reseñado, conceptos, terminología estadística, relevancia del conocimiento psicológico generado, reflexión sobre el aprendizaje, puntualidad de la entrega. La puntualidad de entrega vale 10 puntos, que con los 90 puntos anteriores hacen el 100% de la nota y repito, según la rúbrica mostrada. La fecha de inicio va del 23 de febrero hasta el 1 de marzo a la medianoche. Allí se corrige hasta el 100% de la nota. A partir del 2 de marzo hasta el 4 de marzo a la medianoche, su trabajo se corrige sobre 90 puntos. Si no lo entregó, perdió la opción. No hay posibilidad de abrir el sistema nuevamente. Cualquier duda, la pueden plantear por el foro de dudas, la mensajería de la revisión con forma continua, me respondo más rápido, y los encuentros síncronos que nos quedan el número 3 y el número 4, que están establecidos en su plan de evaluación. Cualquier duda, inquietud, tienen mi Instagram, Twitter, para cualquier referencia que quieran adicional. Y les, eh, les dejo la posibilidad entonces de cualquier inquietud que tengan, hagan las preguntas respectivas, no se queden con ellas, para que hagan el mejor de su trabajo. E insisto, les deseo la mejor de las suertes en elaboración o éxito de su trabajo, pero sean éticos, manejen la ética, aprendan que es su labor en este momento como estudiante. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.